pero siempre manteniendo características, hermano, no adulterándola, no modificándola. Por eso usted ve el gran celo apostólico, que donde quiera que se levantaba una congregación, la doctrina cristiana no fuera adulterada. No fuera adulterada. Ahora mire, cuando uno analiza, y todo esto en base al Salmo 137, los primeros 6 versículos, de la cautividad babilónica. Las iglesias locales de Esmirna y Filadelfia, que están en Asia Menor, en lo que en el día de hoy es Turquía, Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos sobre la apostasía. Hoy vamos a hablar: el don de Dios no se compra con dinero. Todo lo que nosotros venimos hablando está sustentado en Primera de Timoteo capítulo 4, los primeros 5 versículos, y Segunda de Timoteo capítulo 4 también, los primeros 4 versículos. Hoy nos vamos a sustentar en Hechos capítulo 8, verso 4 al 25. Para la lectura de ustedes, hoy vamos solamente a leer del 18 al 24. El don de Dios no se compra con dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este número 20 lo repetimos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren, hermanos, a pesar de esa declaración bíblica de que el don de Dios no se compra con dinero, muchos persisten en negociar las bendiciones de Dios por dinero. Muchos venden promesas y palabras proféticas por dinero. Los líderes fieles, honestos e íntegros no hacen mercadería con el pueblo cristiano y con el no cristiano también, pero los falsos sí lo hacen. Ustedes pueden leer en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, en la versión que ustedes quieran. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Tú, este tipo de personas que predican para sacar provecho personal son los que causan que algo tan bueno como la verdad sea blasfemada por los impíos, y hasta con justa razón. Mire, la conversión de Simón el mago, como está narrada en Hechos 8, verso 4 en adelante, se puso en tela de juicio cuando intentó sobornar a Pedro y a Juan, ofreciéndoles una suma de dinero para que le dieran al Espíritu Santo, y luego Simón dar el don a quien quisiera. El asunto fue que ese señor era reconocido por sus artes mágicas, con las cuales había engañado a la población. Y al convertirse, una conversión que por ahora la podríamos poner entre comillas, y ver el real poder de Dios fluyendo a través de Pedro y Juan, quiso manipular el asunto, ofreciendo dinero para recibirlo y luego pasarlo a quien él quisiera.
¿Sabe cuál es el don que él quiere comprar? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es una promesa desde el Antiguo Testamento. Básicamente Joel capítulo 2, verso 28 al 32. De parte de Dios. De parte de Dios y sin discriminación. Adultos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, esclavos, amos. Todas las personas arrepentidas de corazón van a ser receptores del Espíritu Santo. Pero él cree que Pedro y Juan son igual que muchas de las personas que menciona Pablo en 2 Corintios capítulo 2, ese verso 17 que leímos. Entonces le ofrece dinero como si ellos pudieran, porque todavía ellos recibiendo el dinero, ellos no están en capacidad de sobornar a Dios, porque los seres humanos son sobornables, pero Dios no. Es decir, todavía ellos reciben el dinero, ellos no están en condición real, verdadera, de darle el Espíritu Santo a Él para que Él haga con el Espíritu Santo lo que Él quiera. Pero esa es la idea que venden. Y por eso algunas personas apostatan de la fe por este tipo de sinvergüenza. Pedro y Juan rechazaron de plano ese negocio, reprendiendo a ese hombre duramente y con un mensaje contundente. El don de Dios no se obtiene con dinero. Nadie puede negociar las bendiciones de Dios o el éxito de una empresa por el dinero, ni mucho menos comprometer el nombre de Dios en una transacción de hombres. Hay que recordar que una vez Jacob muy mencionado en las iglesias evangélicas, hizo una promesa diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Eso ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Fíjese, Jacob se le olvidó de una vez que Dios le había dado promesas de continuidad y que lo iba a bendecir por su camino. Y ahora sale con un pacto que mucha gente lo ve bien. Yo personalmente no lo veo bien. Yo creo que la palabra que él dijo estuvieron mal dicha. Porque él está condicionando a que Dios sea su Dios por los beneficios materiales que él le puede sacar, no por una relación intencional con Dios. Fíjate, Dios es nuestro Dios en las buenas y en las malas. Dios es nuestro Dios estando enfermo como estando sano. Dios es nuestro Dios arriba o abajo. O ustedes no han leído Deuteronomio capítulo 28. Cuando el Señor dice: si tú prestas atención a lo que está escrito en esta mi palabra, yo te voy a bendecir donde quiera que tú estés. Entonces Jacob, como buen negociante judío, cree que puede condicionar a Dios, porque Dios anda necesitado de un Jacob. Yo te voy a dar comida, yo te voy a dar vestido, yo te voy a dar esto para que tú me dejes ser tu Dios. No, eso no funciona así. Y los que están predicando eso, están predicando un evangelio distorsionado, como dice la carta de Pablo a los Gálatas, porque hay un solo evangelio, pero hay gente que lo modifica. Entonces uno no puede condicionar a Dios, hermano, por bienes materiales. Mire, Job, en cambio, Job, ese patriarca antiquísimo, adoró a Dios por lo que tuvo y por lo que no tuvo. Ustedes recuerdan esa historia, tanto Job capítulo 1 como capítulo 2. Este hombre lo pierde absolutamente todo lo perdió, incluyendo su salud. ¿Y qué hace él? Adorar a Dios. Y en su adoración, ¿cuáles son sus palabras? Señor, gracias por lo que me diste, gracias por lo que me quitaste. Sea tu nombre bendecido. Esa es la actitud correcta. Porque los bienes materiales se pueden recuperar, pero hay algo más grande que los bienes materiales, que es el don de Dios, que no se consigue con dinero. Comenzando por el don de la salvación y el don del Espíritu Santo, que son sumamente importantes en la vida nuestra. Pablo dijo que fue entrenado para administrar lo poco y para administrar lo mucho. Eso está claro en Filipenses, en la carta a los Filipenses. Ruth la moabita dejó todo sin poner condiciones a Dios, ni a Noemí, su suegra. No, yo voy a dejarlo todo, yo te voy a seguir, tu pueblo será mi pueblo,
donde tú vivas yo voy a vivir y donde tú mueras yo voy a morir. Ella no puso condiciones, como la puso Jacob en el capítulo 28 de Génesis. Porque de ahí que vienen los asuntos de intentar comprar a Dios por dinero. Entonces, como hay manipuladores que saben que hay cristianos que eso es lo que quieren oír, ellos le venden eso. Los apóstoles, quienes fueron llamados por Jesús, dice que ellos lo dejaron todo y siguieron a Cristo sin ponerle condiciones a cambio. En Jacob se nota la parte negociante. Ese Jacob de Génesis 28. Se nota la parte negociante de muchos líderes religiosos que creen que Dios se mueve por prebendas y no por la disposición del corazón. Se dan cuenta que la reprensión que le dan a este Simón el mago está hablando de los pensamientos malignos en su corazón. A Jacob Dios le dijo que él estaba con él, que lo iba a proteger por el camino y que lo traería de nuevo a la tierra prometida. ¿Por qué Dios le dio palabra de bendición? Porque Jacob oyó la voz de su padre Isaac y obedeció. Dios dijo y estaba dispuesto a cumplir, pues Él tiene poder para cumplir lo que promete. Mire, es tan así que este Jacob había hecho una promesa sin fundamento, que él prometió dar el diezmo de todo. Y no hay ningún registro en el libro de Génesis que él haya cumplido con eso. Y él fue ampliamente prosperado. Incluso él tenía un salario allá en la tierra de su suegro. Pero no hay nada escrito que diga que Jacob haya cumplido con eso. Porque es que hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, lo material, pero fácil, y así no se puede. Mire, por otra parte, el cumplimiento de lo que el apóstol Pedro predijo por profecía de que los creyentes íbamos a ser convertidos en mercancía es evidente. Y eso lamentablemente no se puede esconder. Usted lo ve en programas de televisión, en radio, en el internet, en muchos púlpitos donde se venden y se compran por dinero hasta redenciones de parientes ya fallecidos. Ustedes pueden leer 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, donde el apóstol dice que hubo en tiempo pasado falsos profetas. Dice, y hay entre nosotros falsos maestros, y lo va a haber en el futuro también. Dice que por mercadería harán negocio con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que van a traer? Cosas como la que uno está viendo en los últimos tiempos. Cómo hay una blasfemia a algo tan bueno como el camino de la justicia de Dios. Usted ve, es una vergüenza pública ver y oír a líderes cristianos insistiendo con la palabra desatar bendiciones de prosperidad de dinero, de salud, de matrimonio, y más a cambio de levantar el teléfono y llamar para una supuesta siembra de dinero, o pasar al frente y colocar una suma de dinero para el predicador. Mire, esto es inaceptable cuando se usa con el fin de comprar con dinero el don de Dios o negociarlo con alguien. Por favor, no caiga en esa trampa. Mire, el capítulo 4 del libro a los Hebreos dice que el trono de la gracia está abierto para todo aquel que se acerque. El único requisito para acercarse a Dios es acercarse confiadamente. Y dice que nos acercamos a alguien que ya en nuestro propio cuerpo Él experimentó nuestras necesidades. Y cuando tú te acercas a Él, Él te entiende. No porque Él sea Dios, sino porque Él lo vivió en un cuerpo como el nuestro. Entonces no te dejes engañar, porque puede terminar apostatando de la fe. Ahora, en la Biblia nosotros tenemos buenos ejemplos. Y yo le voy a dar algunos aquí. Vamos a observar la línea de comportamiento de 3 líderes honestos que sirvieron a Dios y dieron testimonio absoluto de apego y dependencia de Dios. Y los 3 fueron sometidos a lo que se llama chequeos de integridad. Abraham, Eliseo y Nehemías. Hubo y hay muchísimos más, pero ahora vamos a mencionar a ellos 3 nada más. Mira el caso de Abraham. Y ustedes pueden buscar una cita en Génesis capítulo 14, versículos 22 y 23. Abraham no aceptó
el dinero que el rey de Sodoma le ofrecía por haber rescatado la gente de su pueblo, que fueron llevados cautivos por reyes enemigos. Y eso que el rey de Sodoma no lo estaba haciendo por un interés particular, sino por agradecimiento de algo que ya ocurrió, no que iba a ocurrir. Abraham con 318 personas fue y conquistó y trajo a esa gente, absolutamente a todos. Dios había dado la victoria a Abraham, fruto de su confianza y obediencia. Y no quería que en el día de mañana este rey dijera que había enriquecido a Abraham. Abraham se lo dijo. Eso está ahí en Génesis capítulo 14, versículos 22 y 23. Incluso Abraham le hizo la cuenta de todo lo que gastaron. Y lo que gastaron fue solamente la comida, como decir los viáticos. Dice, cuando se negocian los milagros y favores de Dios, la persona termina creyendo que fue por el dinero y no fue Dios que lo hizo. Un cortito testimonio de Abraham. Miren este de Eliseo. Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 15 y 16. Si no lo pueden leer ahora, lo pueden leer después. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 15 y 16. Eliseo no salió a recibir los regalos y dineros que el general Naamán había traído de Siria como agradecimiento anticipado por la sanidad de la lepra que posteriormente recibió. Esto debido a que Eliseo quería separar una cosa de la otra y no mezclar el favor de Dios con ofrendas para evitar que luego se dijera que Dios ciertamente hizo el milagro y que a Eliseo se le pagó por eso. Mira, Eliseo, que es un profeta de la comunidad, un hombre que vive el día a día, todo lo que trajo Naamán le hubiese caído súper bien. Mas sin embargo, él lo rechazó. Miren, no porque la intención de Naamán fuera mala, no porque la intención de Eliseo fuera mala. Es, hermano, que uno, mire, todo el dinero no se puede recibir. Y hay momentos que hay que separar una cosa de la otra y pedirle a Dios que mejor fluya por otra parte. Miren el caso de Nehemías. Nehemías no hizo uso del dinero que le correspondía como gobernador de Judea, sino que por temor a Dios no abusó de un pueblo que estaba pasando mucho trabajo y escasez y que estaba en ruina. De su propio dinero cubrió todos sus gastos y los gastos de otras personas. Lo pueden leer en Nehemías 5, 14 al 19. Cosa que no era común en ese tiempo, y allí mismo lo dice. Mientras otros tomaban ventaja, creyendo que el puesto, que la oportunidad, que el llamado que Dios le hace a un siervo o una sierva se consigue por dinero, con estos ejemplos vemos que no. Además de estos 3 casos de honestidad, hay otros 2 casos de hombres que tuvieron la oportunidad de pedir lo que quisieran de parte de Dios, y ninguno de los 2 pidió dinero o le ofreció a Dios dinero para negociar. Salomón pidió sabiduría para poder gobernar y portarse bien. Primera de Reyes, capítulo 3, 5 al 9. No pidió dinero, no negoció con el Señor. Él pidió uno de los dones más fructíferos que hay en Primera de Corintios, capítulo 12. Donde el apóstol no quiere que ignoremos los dones, y uno de ellos es el don de sabiduría, y eso fue lo que pidió. Eliseo, cuando Elías le dijo, pídeme lo que tú quieras antes de irme, ¿qué pidió Eliseo? No pidió dinero, no pidió el primer puesto, no pidió la casa de Elías. Él pidió el doble de la unción que tenía el profeta Elías. Y este último no le habló nada de una ofrendita o un dinerito para gestionarle esta unción. Incluso le dijo, eso ni siquiera está en mí darlo. Tú tienes que estar listo, presto, para que cuando yo sea levantado al cielo, en ese momento se hará. Y de lo contrario, no ocurrirá. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire, el dinero para la obra de Dios es muy necesario, ya que sin este la obra de Dios se detiene o avanza muy poco. Pero entre esa realidad y la creencia de que los dones y favores de Dios se obtienen por dinero, la diferencia es abismal.
Los hermanos que tropiezan, caen y se entregan unos a otros es causado en parte por la venta de las falsas promesas de enriquecimiento fácil, mágico, rápido y sin trabajar. Y muchas personas terminan apostatando de la fe porque se dejaron engañar. Cuando nos toque hablar en el libro de Judas, ustedes se van a recordar del estudio de hoy. Mire, volviendo al caso de Simón el Mago en Hechos 8, el plan básico de este señor de comprar para vender la unción de Dios fue rechazado por el apóstol Pedro, pero ha sido retomado por aquellos que convierten en libertinaje la libertad que Dios nos ha dado y hacen y deshacen a su antojo todo tipo de males dentro y fuera de la obra de Dios, prometiendo lo que no tienen. Mire, se encubren con el manto del evangelio, entran secretamente, se hacen famosos con los sueños, con visiones y experiencias que ellos mismos inventan. Ellos mismos inventan. Ya leímos 2 Corintios 2:17. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Y luego se disponen a vender promesas como son una casita para mamá, viaje al extranjero, dinero en abundancia, ropa de marca, redención de familiares muertos, venta de ministerios apostólicos, venta de ministerios proféticos por la vía de sucesión familiar y un largo etcétera. Mire, hay algunos que ahora acuñan una frase muy motivadora de arrebata lo tuyo. Yo no sé de dónde le ha salido eso a mucha gente. Y hay otros que siguen repitiendo eso sin sentarse a analizarlo. Arrebata lo tuyo. Pero ¿y cómo tú puedes arrebatar algo que ya Dios te lo ha dado? Que ya está disfrutando el don del Espíritu Santo. Que tanto en Efesios como en 2 Corintios dice que cuide con temor al Espíritu Santo para que Él no se entristezca de algo que ya tú lo tienes. Mire, ni el don de Dios ni la unción del Espíritu Santo son una fiesta de piñata. No, ya nosotros lo hemos recibido, ya lo tenemos. Lo que tenemos es que ponerlo en operación y cuidarlo. Una de las bendiciones más colectivas que Dios haya dado a su pueblo como bendición fue el maná. Yo siempre hablo del maná. Esta comida caía 6 veces por semana y debía alcanzar para 7 días. Porque el día sábado, el 7º día, que era de descanso, no caía. Pero el día anterior, el viernes, caía doble. Era una población de más o menos 2 a 3 millones de personas. Nadie tenía que arrebatar nada. Caía en abundancia para todos. Todos reconocían que no solo del esfuerzo humano pueden vivir, sino que también viven de la palabra que sale de la boca de Dios. Mire, todos tomaban la cantidad que querían, lo cocinaban al gusto y nadie tenía que arrebatar nada. Cuando el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, descendió, el versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese todos, estaban los 120 y ahí habían apóstoles, ahí estaba María, ahí había muchos, y todos por igual fueron llenos del Espíritu Santo. Nadie tuvo que arrebatar nada. Nadie tuvo que arrebatar nada. Mire, hay que ser franco, hay que ser bíblico cuando se trata de hablar acerca de las promesas de Dios. No son promesas de hombres, son promesas de Dios. Y no debemos prometer por Dios sin dejar que sea Él quien lo haga. Eso de comenzar a decir que Dios me dijo que te diga algo que ya está prometido en la Biblia es una manipulación. Es mucho mejor citarle a un hermano o a una hermana, mira cómo Dios me está hablando aquí por su palabra. Estaba leyendo en esta mañana tal o cual capítulo y Dios me estaba hablando. Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Entonces tú puedes compartir con un hermano lo que dice la Biblia, para que el hermano también vea que Dios le habla a él como te está hablando a ti.
Pero si tú le vas a citar un pasaje bíblico, no diga que Dios te dijo que le diga. Dile de una vez, comparte con el hermano lo que dice la palabra, porque eso es lo que dice la comunidad cristiana. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos, somos edificados. Y en ese sentido nosotros podemos crecer. Por otra parte está el asunto de diezmar y ofrendar para la obra del Señor, como dice la palabra. Y mire, la Biblia nos ha dejado a nosotros un buen modelo, un buen método, que es el diezmo del Antiguo Testamento. Tanto en el Nuevo Testamento como ahora no tenemos que rompernos la cabeza, porque como eso dio resultado en el Antiguo Testamento, entonces es fácil para un cristiano maduro asumir eso y saber que su congregación, que la obra de Dios necesita de mi aporte. Pero el aporte mío jamás puede comprar los beneficios de parte de Dios. Pero cuando Dios ve la disposición de corazón, como está en Primera de Crónicas 29:9, y también en Segunda de Corintios, los capítulos 8 y 9, Dios va a bendecir. ¿Sabe a quién? Al dador alegre. Pero más que bendecir, eso no es lo que dice, sino que Dios ama. Dios ama a aquellos que sostienen la obra de Dios, no es la obra del hombre. Como para uno pensar, no lo voy a hacer porque este dinero lo van a administrar personas a su antojo. No. Nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. Y con esto no vamos a comprar el favor de Dios. Allí en 2 de Corintios capítulo 8 y 9, cuando Pablo habla de sembrar, el que siembra poco, el que siembra mucho, no está hablando de cantidad. Está hablando de la disposición del corazón. Y él utiliza la palabra eulogia, en bendición. Tú estás dando lo que tú puedes de acuerdo a lo que la palabra dice, y el Señor te va a amar, y a lo que el Señor ama también los bendice. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, dándole gracias a Dios por su favor y a cada uno de ustedes por el tiempo que han dispuesto para escuchar esta parte de que el don de Dios no se compra con dinero dentro de la serie La Apostasía. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Era repetir palabras para crear condiciones, porque muchas personas creen que 100% las palabras crean las condiciones. Eso no siempre es así. Los falsos profetas de la actualidad, los de ahora, creen que porque somos hijos de Dios, que es una realidad bíblica, debemos vivir materialmente como reyes en la tierra, libres de aflicciones, de enfermedades, de vituperios, de tribulaciones, porque somos hijos de Dios y esa cosa no la podemos sufrir.